Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y esto es Ecuador TV. El presidente de la República ha convocado algunos diálogos y dentro de esos diálogos está el gran acuerdo de la lucha contra el consumo indebido de drogas. Pero más allá del consumo indebido de drogas, quisiera plantear en esta noche de Pulso Político un análisis multidimensional, porque el tema de la droga también hay que verlo desde el narcotráfico, el microtráfico y las afectaciones que estos pueden tener en el consumo indebido de drogas, o también en el tema de la necesidad de que algunos usuarios quieran consumir hasta determinado límite. Pero por otro lado, también hay un mal que es economías de ciertos cantones, y no hablo del Ecuador, hablo a nivel de Latinoamérica y el Caribe, o economías de ciertas regiones, para no ponerlo así tan dramático, que se sostienen con base a los dineros del narcotráfico. Colombia fue un ejemplo de aquello, con algunos municipios donde el narcotráfico se enquistó. ¿Existe una verdadera lucha contra este tema? ¿Se está haciendo las diferenciaciones que se deben realizar en la cotidianidad? ¿O estamos poniendo a todos el mismo saco? Bueno, ese análisis lo vamos a hacer durante los próximos 55 minutos. ¿Y quiénes son mis invitados? Se los presento. Rodrigo Tenorio Ambrosi, licenciado en Filosofía, doctor en Psicología Clínica, tiene 2 posgrados en Psicología y es psicoanalista, investigador sobre drogas. Jorge Paladines, abogado, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional, catedrático de Criminología de la Universidad Central y catedrático de Política de Drogas del IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Lautaro Ojeda, un querido amigo, investigador, catedrático, analista de seguridad ciudadana, abogado, no sabía que era abogado, y sociólogo. Y Gabriel Buitrón, licenciado en Comunicación Social, miembro del Grupo Ecuador Canábico, propositor para Ecuador del Programa para Reducción de Daños Psicoactivas.info. Caballeros, bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, quiero, antes de iniciar en el tema, ¿hay algún quiteño en esta mesa? Lautaro Riobambeño. La pregunta es impertinente. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Todos somos chagras aquí? Exactamente. Tú eres riobambeño. ¿Tú, Rodrigo? Yo soy de Cuenca. Tú eres Cuenca, pero ya perdiste el cantado. Uf, hace tiempo. Jorge. Yo soy machaleño. Machaleño, aunque naciste en Guayaquil. Latacungueño. Y latacungueño, Gabriel. Bueno, vamos también a tener que buscar quiteños, porque ya casi Quito está lleno de nosotros los chagras. Bueno, ¿no? Quienes nos ven y nos escuchan ecuatorianos. Son ecuatorianos, sí. Es decir, no son ni quiteños ni guayaquileños, son de todas partes. Claro, no lo decía, es una maravilla. Como anecdótico, ¿no? Bueno, comencemos. Rodrigo, comienzo contigo para que nos haga esta introducción. Estamos debatiendo en la región, me refiero a Latinoamérica y el Caribe, y aquí en Ecuador, adecuadamente el tema de las drogas. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque los principios que sostienen los temas sobre las drogas a nivel oficial son débiles, porque es la lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas, la lucha contra los traficantes, la guerra a los traficantes, la lucha en contra del consumo, la guerra a los consumidores. Esos principios de lucha y de guerra y de aniquilación y de victorias, etcétera, desdicen de una posición política, sociológica, antropológica, psicológica, etcétera, que necesita el tema de las drogas. Estamos con la mirada y la actitud y la política en las cosas, drogas, en las sustancias, en la cantidad de sustancias, las toneladas de marihuana que ayer decomisó la policía. Ya, muy bien. Pero no estamos yendo al tema de las drogas. ¿Cuál es el sentido de la presencia de las drogas en la sociedad? ¿Por qué están las drogas en la sociedad? ¿Por qué X cantidad de gente adulta, joven, ancianos, muchachos, usa drogas? Entonces la problemática de las drogas se ha reducido a temas policiales. A un tema policial, a un tema guerrerista, la guerra contra las drogas,
y celebramos y hacemos fiesta cuando decomisamos una tonelada de esto o una tonelada de aquello. Y creemos, como a veces gente de la policía, por ejemplo, dice, bueno, hemos incautado una tonelada de marihuana, eso quiere decir que se han quitado de la calle, me invento, 10.000 dosis de marihuana. Eso es absurdo. Y si lo llevamos a valores monetarios, extrapolamos la importancia de aquello. Exactamente. Entonces, el tema de las drogas no está siendo adecuadamente manejado. Ok. Pero no solamente en la praxis. Yo voy primero a la teoría, llamemos así, a las actitudes que debería tener el gobierno, ahora la Secretaría y todos quienes trabajamos el tema. El tema que tú pones el dedo en la llaga, dices que en la región no se lo están manejando adecuadamente, debatiendo. Ya vamos a ir al tema... Salvo Uruguay. Salvo Uruguay, que tiene un tratamiento, y que ya también vamos a tratar de ver y analizar cómo le está yendo, porque es un proceso también relativamente nuevo en ese sentido, en términos de manejo. Pero ya vamos a las soluciones también que ustedes me van a plantear. Pero vamos donde Lautaro. A ver, se reduce al tema guerrerista, dice Rodrigo, y por otro lado dice, es que no estamos analizando el sentido de la presencia de droga en la sociedad. Tú eres investigador desde hace mucha data, mi querido Lautaro. ¿Cuál es ese sentido? A ver, yo quiero seguir la línea de Rodrigo y yo le pondría en términos conceptuales. No se entiende realmente. No hay una comprensión de lo que es el fenómeno de la droga. Y yo, preparando algunas notas sobre esto, encontré algo que, bueno, un autor que a mí me llama mucho la atención, que es Roberto Saviano. Es un italiano, un gran investigador, que especialmente en su libro 000, y me van a permitir, esto no es muy, en radio se puede hacer, pero en televisión no es muy recomendable, leer solamente una frasecita, ¿no es cierto? La televisión no debe ser almidonada, mi querido Lautaro, lea nomás. Bueno, Saviano dice que, afirma que nos encontramos frente a uno de los más grandes y profundos problemas del mundo contemporáneo, nuestra debilidad, de nuestra debilidad humana, de la fisiología del poder, la fragilidad de las relaciones sociales, la inconsistencia de los programas de combate de producción, circulación y consumo, la enorme fuerza del dinero y crueldad para corromper a organizaciones, instituciones, gobiernos y la impotencia de los gobiernos para combatirlo. En síntesis, afirma que se trata del nuevo petróleo, el petróleo blanco. Es decir, ¿por qué quiero comenzar con esto? Por una visión macro, una visión mundial. Y yo diría que hay como tres grandes visiones, me atrevo a decir. Una visión global, una visión intermedia, un meso, ¿no? Que podríamos decir esto se da en los países, y una visión micro, que además se llama microtráfico. Ahí tienes estas tres visiones, y creo que no son compatibles. O sea, cuando por ejemplo Rodrigo hablaba de la guerra de las drogas, ¿a dónde estaba dirigida esa guerra? ¿No es cierto? Estaba dirigida a nivel mundial, estaba dirigida a nivel local, ¿no? Creo que hay un problema de comprensión, por un lado, y por otro lado, de entender que desde el punto de vista académico, teórico, este es un problema multidisciplinario. Este es un problema que realmente debe ser entendido por las disciplinas más cercanas al problema, que por ejemplo no encuentra en las organizaciones que tratan ese tema, porque generalmente están más ahí psicólogos y no abogados, y no criminólogos, y no sociólogos, etcétera. O sea, este carácter multidimensional, por cierto que vuelve muy complejo, porque cada una de las disciplinas de alguna manera se cierra en sí misma con sus paradigmas y más, y no comparte realmente, no hay una construcción del concepto en términos interdisciplinarios. Pero permíteme ir donde Gabriel Buitrón, que es de la sociedad civil y que viene. A ver, Rodrigo dice, no hemos entendido el sentido de la presencia de las drogas en la sociedad. Dice, estamos combatiéndolo con un espíritu guerrerista, pero no estamos haciendo un análisis mucho más profundo. Y Lautaro, con base a la cita y con base a su análisis propio, dice, esto evidencia una debilidad de los estados, de las sociedades,
de las instituciones, pero habla del petróleo blanco. ¿Podemos separar este tema de lo macro a la sociedad que consume? Yo creo que no se puede separar, yo creo que están íntimamente ligadas, ¿no? Creo que no solamente esta sociedad actual y contemporánea, sino todas las sociedades han estado atravesadas por un sinnúmero de prácticas, sobre todo de carácter cultural, y a la cultura sobre todo se le ha dejado fuera de la discusión. Y siempre desde el carácter cultural han estado ligados a sustancias, a plantas o a incluso ritos que les han propiciado la alteración de la percepción. Y eso ha trascendido a nivel político, social, económico, dentro de todas las sociedades, y es un error que se intente sacarlo de una manera tan agresiva y violenta como es una guerra. Además que la guerra no es contra las drogas, porque como decía el doctor Rodrigo Tenorio, pueden estar diciendo que sacan mucha cantidad de sustancias de las calles, pero las sustancias siguen estando y los usuarios siguen estando. Más allá de cuántas personas encarcelen, de cuán punitiva sea la política pública, los usuarios siguen estando. Y los usuarios siguen requiriendo las sustancias y el mercado se sigue moviendo, si no es de una manera lícita, es de una manera ilícita. Y se va a seguir moviendo así si quienes están en el poder y quienes tienen la voluntad política no regulan estas condiciones que se dan dentro de las sociedades. Y que, insisto, son muy relacionadas con la cultura, no solamente con los otros estudios académicos que pueden estar alrededor de lo médico, lo psicológico, de los expertos. Y uno de los errores fundamentales también es verlo desde los expertos sin tomar la voz de los usuarios o de las personas que se han relacionado con esas sustancias históricamente. Si no se toma la voz de esas personas, en realidad les están convirtiendo en adictos, no las sustancias, sino las instituciones del poder les está quitando la capacidad de hablar, de representarse a sí mismos, y eso es lo que de alguna manera estamos tratando de hacer. Gracias, nosotros. Gabriel. Prácticas, cultura, sustancias y plantas, que esa práctica y esa cultura, y nos podemos ir mucho tiempo atrás, incluso épocas centrales, estaban acostumbradas a esto. Ahora, pero dice Gabriel, el negocio, la sustancia y los usuarios siguen estando. ¿Cómo entonces? Y para no hablar en ese lenguaje guerrerista que puso énfasis en cuanto a crítica a Rodrigo, ¿cómo entonces debemos tratar el tema de la droga? Porque hay realidades. Es decir, mientras esté como estemos en cuanto a la estructura de tratamiento, el negocio sigue siendo negocio ilícito que lleva a lavado de activos, pero también a explotación de determinados seres humanos y de determinadas poblaciones. La sustancia siempre va a existir, natural o química, pero no creo que la podamos eliminar. Y los usuarios no les estamos dando bola, para usar una palabra coloquial, un término coloquial, en términos de escuchar su voz. Jorge Paladines. Muchas gracias. Hace 3 semanas celebramos los 46 años del discurso de Richard Nixon de War on Drugs, de guerra contra las drogas. Ese discurso se conecta con 3 convenciones internacionales y con una estructura internacional planetaria pensada desde la seguridad. Esa estructura se llama Organización de las Naciones Unidas, que a su vez se ha reunido durante 3 ocasiones después de terminada la Segunda Guerra Mundial para discutir los temas de drogas. 1990, 1998 y el año pasado. Es decir, para que vean la importancia del discurso de guerra contra las drogas, mientras un señor presidente en Filipinas prácticamente dispone ejecuciones extrajudiciales para los consumidores. ¿Dónde está el derecho penal internacional? ¿Dónde están las Naciones Unidas? Es una gran pregunta. El abordaje de guerra, de flagelo, de combate, generó una estructura que es muy difícil desmantelarla. Eso se llama el régimen internacional de control de drogas. Se llama Comisión de Estupefacientes, se llama Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano que determina qué cantidad de drogas de uso ilícito entra en algún continente y qué no, por ejemplo, los que son derivados del opio, que sirven para reducir los dolores de la amputación de una pierna de alguien que tiene diabetes. Por ejemplo, la JIFE determina que Europa necesita más opio que América Latina. En América Latina y África, entonces agarren una almohada para que no le duela tanto la amputación. Y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es el órgano que ha planetarizado prácticamente las políticas de drogas en confundir lo que significa la prevención y lo que significa la represión. Hay 4 tipos de políticas en materia de drogas. La política prohibicionista,
que es la misma filosofía sobre la cual se puede hacer políticas en materia de, por ejemplo, reproducción y libertad de la sexualidad, como creer que para evitar el contagio de VIH se le tiene que prohibir las relaciones sexuales a nivel mundial. Esa es la filosofía prohibicionista abstencionista, que es la que ha celebrado 46 años estas últimas 3 semanas desde el discurso de Richard Nixon. Por otra parte, las políticas liberales, que son las que creen en el libre mercado. Henry, compañeros, si ustedes supieran los debates de las transnacionales que tratan de hablar... Yo soy Carlos, ¿no? Carlos. A no ser que te hayas referido a Henry Kissinger, ¿no? Pero bueno, vamos. Bueno, Carlos, los debates a nivel internacional sobre la regulación de patentes, la economía de los mercados, la Philip Morris que trata de regular y que no le importa y que no mide también en términos de salud los fenómenos que generan las drogas. Ninguna droga es inocua. Todas te generan efectos. Café, cocaína, tabaco, alcohol. Por otra parte, las políticas de reducción de daños, que me parece están mucho más conectadas en ese sentido que comentaba Gabriel, de tomar como experto no solo al policía, no solo al sociólogo, no solo al abogado, a los usuarios. Aquí hablamos de cocaína, hablamos de marihuana, hablamos de pasta base de cocaína, todos desde una perspectiva abstencionista, pero no desde la perspectiva etnográfica, desde los usos. Hay muchos mitos. Si supieran que en el informe que acaba de ser publicado hace un par de semanas europeo sobre derechos humanos y drogas, se dice que la cocaína no es tan el monstruo que aparece. Y por otra parte, la regulación selectiva, que es lo que han hecho algunos países. Y para comenzar, Estados Unidos. Hay que hacer lo que Estados Unidos hace, más que lo que Estados Unidos dice a través de la DEA o de algunos emisarios que vienen y se toman la foto. ¿Y qué es lo que Estados Unidos hace para pasar a Rodrigo luego? Regular el mercado. De forma selectiva. De forma selectiva, pero ojo, regular el mercado no significa meter en un saco a todo, porque cuando hablamos de droga también tenemos un problema polisémico, como bien han señalado Lautaro. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de droga nos imaginamos insalubridad, estado fallido, seguridad ciudadana, lavado de activos, degradación de la humanidad, metemos en un saco todo. Desde los medios de comunicación incluso se ha hablado de alcohol y drogas. ¿Y el alcohol no es droga? ¿Qué es entonces? Y se desmitifica, en realidad, además desde una paranoia un poquito rara, porque de 8 a 8 y media aparecen las noticias de toneladas de droga incautadas, la palabra casi me sobra. Todos los días hay noticias sobre drogas en Ecuador, de detenidos y de incautaciones. Y de 8 y media a 9, el patrón del mal, sin tetas no hay paraíso, las muñecas de la mafia. Es decir, cuando uno quiere ser grande, efectivamente uno ve en ese personaje, digamos, la referencia ética, un etos de guiarlo ahí socialmente. Gracias, Jorge. Paso donde Rodrigo. Entonces, ya estamos entrando en materia. Entonces, a ver, todas estas políticas en términos de la estructura política mundial que ha tratado de mantener una hoja de ruta para combatir las drogas de este término guerrerista que tú usas, entonces no ha servido. Y la respuesta no ha servido en los ejemplos que dice Jorge Paladín. Es decir, cuántas veces se han reunido las grandes potencias para analizar este tema, no la han podido erradicar, este tema crece más, se asocia con otros temas. Es cómo entonces entramos a ese tratamiento. Se habla y ya plantea Jorge Paladín el tema de ciertas políticas selectivas, si no me equivoco, dijiste. La regulación selectiva. La regulación selectiva. ¿Cómo tratamos al tema de las drogas? Bueno, partamos del principio de que en la humanidad ninguna guerra se ha ganado, ¿no? Nadie ha ganado una guerra. Se han exterminado los pueblos. Pero, ¿qué es ganar una guerra? No es como cuando jugamos póker tú y yo te gano $100. ¿Quién ha ganado una guerra? Las guerras han ganado una historia, porque ellos escribieron la historia. escriben una historia, pero la historia de la violencia. Porque no puede haber guerra pacífica. La guerra es violencia, es destrucción. Justamente todo este discurso puso bajo el tapete, escondió, abolió el tema del sujeto, el tema del usador. Justamente uno de mis primeros libros al respecto es Drogas, usos, lenguajes y metáforas y el sujeto y sus drogas. Porque no podemos hablar de las drogas sin relacionarlas con los usadores, pero no solamente con los usadores, sino con la población en general. El tema de las drogas no es un tema del usador de la calle, ni del pequeño traficante, ni del gran traficante. Es un problema social. Nos compete absolutamente a todos, sin excepción. Pero yo tengo que liberarme, hacerme al lado del tema, porque yo no quiero intervenir en la guerra. Porque no me interesan las guerras a mí.
Y como a mí, Rodrigo, hay millones de personas y millones a quienes no les interesa la guerra, ninguna guerra. Pero Rodrigo, ahí te interrumpo. A ver, es verdad, no nos interesa la guerra, pero la actitud de quedarnos con los brazos cruzados y hacernos a un lado tampoco es la solución, porque entonces, ¿cómo vamos a cambiar esa coyuntura? Porque para cambiar la coyuntura, y Casito botó la taza de café, que también es droga, para cambiar la coyuntura tenemos que cambiar la estructura. No, el asunto es el involucramiento de todos, no en la guerra. En la solución, Sino, ser parte de la solución, no el problema. Es que primero debemos entender el tema de distinta manera. Correcto. No podemos seguir entendiendo a la marihuana de la misma manera como entiende la policía o como entiende la DEA. No. Es necesario crear, como intentó el antiguo concepto, crear otro discurso, otra forma de entender el fenómeno de las drogas en la sociedad. Está muy bien, es perfecto y ojalá estuviese más éxito la policía incautando drogas, pero eso es un tema, eso es una parte del tema. Pero a la sociedad común y corriente le interesan otras cosas absolutamente diferentes. ¿Cómo vamos a entender que se está haciendo frente al tema de las drogas si llevo policías y perros policías a una escuela? Si yo, porque soy policía, me atrevo a abrir el morral, la mochila de un chico o de una chica. Eso es hacer prevención, eso es enfrentar, afrontar, entender el problema de las drogas. No, señores, eso es no entender absolutamente nada. Y repito, absolutamente nada. Y lo mismo puede pasar en los niveles, porque para que un policía vaya a la escuela con un perro policía, no, es indispensable que el subteniente, el teniente, el capitán, el general, hasta arriba, el presidente de la República, han tenido una misma actitud ante las drogas. Para enfrentar un problema es necesario construir nuevos discursos. Al construir nuevos discursos... Concepto, diría más. Claro, nuevos, pero volviendo a lo que tú decías precisamente. A lo que decía Jorge. A lo que Jorge decía. Claro. Tomar a las drogas no como lo que le estamos tomando, sino como de otra manera. Entender de otra manera, no las drogas como cosas, sino como presencias también simbólicas que nos dan lugar a un montón de preguntas. ¿Por qué un chico tiene que encontrar placer en fumar marihuana? ¿Por qué el hombre tiene que buscar placer en beber y beber y beber? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el Estado? Si nosotros abordamos el tema de las drogas desde la guerra, no hemos solucionado nada. Son 43 años. Okay. Y en 43 años no se ha hecho nada. Vamos a ese sentido de por qué la droga entonces está en nuestras sociedades. Y tú has hecho una pregunta concreta. ¿Por qué un chico busca placer en el consumo? Llámese esta cualquiera una de las drogas. Voy al representante de la sociedad civil, aunque todos somos representantes de la sociedad civil, pero tú estás en este momento en esa simbología, Gabriel. Bueno, yo creo que no es solamente el muchacho y el joven, yo creo que eso viene también de una posición bastante moderna de ver las sustancias. Las personas se han relacionado con las sustancias históricamente y más bien en muchas otras civilizaciones fueron las personas adultas y mayores las que estaban encargadas de regular también esas sustancias. Ahora la cuestión es que no existe regulación. Nos hacen creer que existe una regulación a partir de lo policial o de la justicia o de lo penal. Pero no existe regulación. La verdad es que no hay regulación. La verdad es que cualquier persona, cualquier muchacho puede conseguir cualquier sustancia en las calles. Y puede conseguirla sin saber su calidad, sin saber su origen, sin saber con qué está mezclada o cortada esa sustancia, cuáles son los riesgos que corre al usar esa sustancia. Porque es un mercado subterráneo. Claro. Entonces, al no haber esas regulaciones sobre esa sustancia, no solamente el joven, sino toda la sociedad se pone en riesgo.
Porque no estamos frente solamente al consumo de sustancias, estamos, por ejemplo, en los métodos de corte, estamos frente a envenenamiento de la población. No estás visibilizando información válida para el usuario. Para el usuario y también para toda la sociedad. Como decía Rodrigo, es un tema que compete a toda la sociedad. Porque si tú sabes que una persona cercana a ti tiene un problema o un consumo problemático con alguna sustancia, tú debes saber cómo ayudarle, no cómo acusarle, cómo acabarle, cómo llevarle a la cárcel, a la prisión, a un centro de rehabilitación forzada. Debes saber cómo hacer que esa persona primero no muera en el consumo de esa sustancia. O sea, no estamos yendo por lo fácil. Entonces, armar para luchar contra el narcotráfico, armar para luchar contra el microtráfico, estableciendo leyes que son de carácter o regulaciones de carácter punitivo, pero estamos victimizando, de acuerdo a todo lo que estamos hablando, entonces es al usuario. Jorge. No, me parece que estamos yendo a dos velocidades distintas. La academia y nosotros los técnicos vamos a una velocidad desde el deber ser que es muy difícil, porque tenemos que romper paradigmas, culturas, mientras que el decidor político quiere resultados sagaces, que no esperan una evidencia o una investigación de 5, 4, 10 años, quiere resultados ya, y se llama encuestas de opinión. Si en este momento hacemos una encuesta para resolver qué pena le ponemos a un violador y un homicida, posiblemente la pena de muerte. Bueno, hágale la pregunta para saber si queremos pagar impuestos o una moratoria de unos 2 años, y tome como vinculante esa respuesta. ¿Por qué no le pregunta eso? Entonces, la patología urbana en estos momentos son las drogas. La patología Es una urbana. patología urbana, aquí en Estados Unidos, en Colombia, en Perú. ¿Qué quiere decir esa patología urbana? En los imaginarios no hay una distinción de marihuana, cocaína. La droga es sinónimo de ilegalidad, delito, pero además hay un problema que me parece hay que discutirlo también socialmente. Los problemas que aparecen sobre la heroína, heroína compuesta, degradada, que no es cocaína, que no se esnifa en las clases sociales de otros niveles, de otros barrios del Ecuador, es una droga altamente letal. Sí, tremenda. ¿Y qué quiere decir altamente letal? Que a los pobres las drogas les pega más duro. Porque los ricos, no estoy haciendo un ejemplo que quiero invitar a la lucha de clases, ni revivirlo a Vladimir y pero es una Fleming, realidad. pero los ricos tienen otra calidad de drogas. Es como tomar un whisky Johnny Azul de $5.000 o como tomar un whisky que te deje ciego. Entonces, en ese sentido, me parece que hay un problema con especificar las drogas y el gobierno está cayendo en una trampa de usar el discurso o lo empujan al discurso por una parte de algo patético que es la heroína, pero termina demonizándose todo lo que significa droga. Y con eso metemos presos a canábicos, metemos presos a usuarios de pasta base de cocaína. Yo quiero sacar unas estadísticas. Por favor. El reporte de la policía que sale en el diario El Telégrafo. 44% de los detenidos en Ecuador, el componente mayor en el año 2015, es por pasta base cocaína, Así que es. no es lo mismo que cocaína. Así Pasta base cocaína son los chiros, los pobres, en entornos violentos. Pasta base cocaína es el estiércol de la cocaína, es la viruta que sobra de la madera. Y que hace mucho Eso es, daño. y que hace mucho daño, que tiene un nivel altísimo de neurotoxicidad. 35% le sigue marihuana, cannabis, que es la droga, como diría mi compañera, más gil de todas las criminalizadas, la que menos se debería reprimir La más sana. en comparación al tabaco. Le sigue, últimamente, por el problema de la heroína, la H, con 17%. Y tanto que estamos hablando de cocaína, que aparece cocaína en la playa, ¿saben cuál es el porcentaje? El 5%. Pero espérate un momentito. Entre pasta de cocaína y la H, sumados, si no me Sumados, equivoco, están más del 50%. Pasan del 50%. Pasan del 50%. Sí, pero 44%, ojo, estoy hablando casi del 50% que la policía detiene acá, porque además hay un problema con el concepto de tráfico. En el Ecuador no existe el microtráfico, lo que existe es el tráfico a mínima y mediana escala. El microtráfico es una narración mediática y policial. Legalmente no existe el microtráfico. Entonces, algunos académicos caemos, digamos, en el estudio del microtráfico, pero existe tráfico a mínima y mediana escala. Hoy, con penas de 3 a 5 años y de 1 a 3 años de encarcelamiento, en donde no es claro, porque les voy a contar algo, compañeros. Sí. Los verbos por los que detiene la policía a una persona con drogas se llama tenencia o posesión. Es muy difícil probar el tráfico, que significa comercio, contrabando. Pruébeme que yo tengo redes financieras, que tengo actividades económicas. Basta la tenencia o posesión. Vendiendo en ese momento, Claro, nada y más. con eso, ¿cómo hago una distinción? La Constitución de la República dice, en el Ecuador se prohíbe criminalizar a un consumidor, pero el Código Orgánico Integral Penal dice, la tenencia o posesión es uno de los verbos delito. del tráfico. Dicho en otras palabras, la Constitución dice, fumar marihuana no es un delito. Y la ley dice, pero tener para fumar sí.
Ok, estamos entonces. Las bases sobre este diálogo que ha convocado el presidente de la República y que ya veo que los dialogantes están entre mantener la tabla y eliminar la tabla. Estamos sentando las bases para un diálogo que nos lleve a soluciones pragmáticas, integrales en el Ecuador. Si agregamos que el tipo de propuestas que se hacen sobre eso, yo tuve la oportunidad de revisar brevemente, no profundamente, las propuestas que los candidatos hicieron sobre este tema, lo mismo que seguridad. Realmente de una generalidad impresionante. Uno de ellos... La mayoría de las propuestas realmente. Bueno, pero sobre esto es impresionante. ¿Cómo combatir combatiendo las bandas y combatiendo a los micro? O sea, una ridiculización, digamos, una... O sea, no hay una estrategia. Claro. Ahora, por ejemplo, en el diálogo, veo que están proponiendo el aumento del número de años. O sea, el ir a la penalización. A la tenencia y a la posesión, es decir, al individuo. A la tenencia, digamos, ¿no? Pero no he visto ninguna, a lo mejor no tengo suficiente información, ninguna propuesta que tenga una visión como la que estamos señalando, que vincule, por ejemplo, todo esto con el tema general. Yo me he atrevido a afirmar en algún artículo o hablar, digamos, de la droga como el monstruo de 1000 cabezas, ¿no? O sea, tiene tantos tentáculos, tiene tantas lecturas y vertientes, que realmente la privilegiada ha sido la punición, ¿no es cierto? Y la represión, digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se está hablando del acuerdo nacional, digamos eso, el acuerdo nacional, ¿cuánto? A ver, en lugar que sea de 3 a 5, de 3 a 7, de 3 a... O sea, realmente no estamos entendiendo el fenómeno. Pero entonces, ya está claro que no hemos entendido el fenómeno, pero yo quiero que ustedes planteen temas que nos lleven a entender el fenómeno y que nos lleven a plantear también o a contribuir a la construcción de una estrategia que se convierta en política pública para entender no solo el tema, sino también de darle un tratamiento adecuado al tema, Rodrigo. El país necesita una comisión de drogas, una comisión de técnicos de drogas, no solamente de policías. De policías, sino de una comisión técnica de drogas. Algo que intentó hacer el antiguo CONCEF. Pero cada vez que se comienza a hacerlo, se articula algo. Exactamente, porque no existe un convencimiento sobre una política de drogas. Porque existen demasiadas controversias adentro. Por un lado es el discurso policíaco. La policía quiere ser la que manda, porque las drogas son el enemigo del país, son el enemigo de la sociedad, entonces la policía está para ir en contra de esos enemigos. Entonces, para que eso no acontezca es necesario que se construya otro discurso diferente. ¿Esta comisión técnica qué debería hacer? Justamente crear en la sociedad, en el poder, en los poderes fácticos, en los poderes civiles, en los poderes militares, en la estructura en sí del país, un nuevo discurso sobre las drogas. Que debería contener qué narrativa, qué estructura de discurso. Esa narrativa que hoy estamos diciendo aquí nosotros y que ya la hemos dicho 1.000.000 de veces. O sea, no entender las drogas como la sustancia en concreto. No, la droga no es la marihuana física. ¿Es una consecuencia de la sociedad? Exactamente, entender el problema de la presencia de las drogas en la sociedad, desde la sociedad y no desde el margen de la sociedad. No se puede entender ningún problema social al margen de la sociedad. Si una sociedad es tolerante sobre el alcohol, yo siempre doy como ejemplo el tema del tabaco. ¿Hubo una guerra al tabaco? ¿Hubo peleas contra el tabaco? No. Se empezó a construir un mega relato desde un pequeño relato y poco a poco, sin armas, no salía propaganda en ninguna parte. Todos fuimos construyendo en la sociedad un mega relato finalmente sobre el alcohol tuvo guerra. El cigarrillo. Y todo el mundo, el 90% de la población que entonces fumaba, dejó de fumar. Y no hubo guerra. Si nosotros vamos a un hospital de los Estados Unidos, encontraremos
un buen porcentaje de gente con cáncer terminales. ¿Por qué? ¿Por la marihuana? No. ¿Por la cocaína? No. Por el cigarrillo. Nadie ha muerto por exceso de marihuana. O sea, para ti esa regulación selectiva, no solo que va a visibilizar información que se requiere, sino que adicionalmente va a transparentar a la sociedad el tema de la droga y se va a eliminar tanto caos. No se trata de eliminar nada, se trata de cambiar, de transformar las actitudes y transformar los discursos respecto a las drogas. Vamos a esos discursos. Jorge Paladines, en busca de la prevención perdida, reforma y contrarreforma de la política de drogas en Ecuador. Esto es tuyo. Sí. Esto es tuyo. ¿Qué planteas ahí? Sí, yo lo que digo es que durante los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, un actor determinante que indujo un proceso de reforma guiado en una política de reducción de daños fue Rafael Correa. Quien retrocedió también fue el mismo. Es decir, hay reformas y contrarreformas, contradicciones, digamos que en el mundo de la psicología se llama ambivalencia, diría Zygmunt Bauman también. Pero esto significa que hay momentos que crearon oportunidades interesantes en políticas de drogas y esta semana celebramos el indulto a las mulas del narcotráfico, el 4 de julio, fecha de declaración de independencia, por cierto, de los Estados Unidos, que fue en el año 2008, salieron 2.223 personas. También la creación de toda una estructura como, por ejemplo, las cantidades de umbrales que se le conoce en el lenguaje de la carpintería como las tablas. Hay dos umbrales, cantidades de umbrales para proteger a un consumidor de ser criminalizado y la otra que tiene que ver con las escalas del castigo. Y me parece que hubo una lógica que se conectaba con una alteridad, que estaba a su vez asociado con la no renovación de la base de Manta o del puesto de operaciones avanzadas en Manta. Bueno, ya sabíamos que no nos iban a conceder tampoco los Estados Unidos esto, pero la renuncia a la TPDA, que significa compensaciones a los países andinos, porque por cada brócoli que alguien come en Nueva York, 5 mujeres presas debe estar acá en América Latina. Y un código orgánico integral penal que le dio criterios de proporcionalidad a las penas, en función de mínima, mediana, alta y gran escala, porque antes daba igual que tenga 1 gramo o 1 tonelada que iba de 16 con acumulación a 25 años. Es decir, matar salía más barato en Ecuador, y no quiero hacer apología del homicidio. Pero lo que quiero decir ahí es que hay un problema cuando se enfocan las políticas públicas en materia de droga. El gobierno quiere respuestas sagaces, y me parece que el hacer una comisión con actores que están haciendo política, indudablemente, es esperar que las respuestas sean tanques de guerra, fusiles, armas, y estamos mezclando algo que tiene que ser claramente separado. Pero cuando una cosa, el gobierno, son los gobiernos de la región, independientemente de no, las no son todos los ideologías. gobiernos de la región. Aquí hay algo contradictorio. A ver, por algo favor. contradictorio. Esto no tiene que ver con izquierda ni derecha. Así es. Porque además uno puede ver un gobierno de izquierda altamente conservador en política de drogas y un gobierno de derecha que termina siendo liberal o progresista, entre comillas. Puede ser Juan Manuel Santos aquí nomás a la vueltita. Entonces, y con penas altamente desproporcionadas, Cuba. La DEA podría hacer un premio and the winner is y premiar a Cuba por las penas más desproporcionadas en materia de droga de la región. Entonces, esto no tiene que ver con izquierda y derecha, tiene que ver con propuestas sagaces. Y eso significa que, por una parte, hay que separar lo que significa la política pública de prevención. Y prevención es una lógica, no cárcel. Prevención es salud social, que tampoco significa que a cualquier usuario lo trates como enfermo, porque sociológicamente es mejor que me traten como delincuente a como enfermo, porque el delincuente tiene, de alguna forma, palabra que no me gusta emplearla, por cierto, tiene derechos humanos, defensores, tiene un ministerio de justicia que vela por sus derechos, y una persona que está psiquiatrizada, que no tiene agencia, que no es dueña de su voluntad, además en una comunidad terapéutica que posiblemente no tenga control estatal, ¿qué tiene? Nada. Entonces, me parece que por una parte hay que abordar el problema desde la salud social, que tiene hasta que ver con marketing, cómo llegamos a los colegios. A los colegios no se les llega con policías, a los colegios se les llega con códigos que se pueda llegar en un mensaje, pero no con 400 estudiantes que se tiren un papel o te hagan burla o mofa en un discurso donde se diga la marihuana es mala. Y por otra parte, sí, también los servicios de inteligencia, necesitamos información e inteligencia sobre el narcotráfico, pero con penas proporcionadas, como decía Ernesto Samper, no con esa lógica de darle duro a los débiles y débiles a los duros. Sencillamente, quiero acotar esto. Por favor, para pasar donde Lautaro y por el cada donde Noriega. tonelada de droga, de cocaína que la policía detiene, hay 10 detenidos. Por cada tonelada de pasta base de cocaína hay más de droga interna, donde está marihuana posiblemente, hay más de 533. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo el duro? Cuando Naciones Unidas dice penas proporcionadas. Y por otra parte, hay un tema de pedagogía de los actores políticos.
Es decir, el gobierno tiene que hacer pedagogía con la Eso es ciudadanía. tremendo. Si la ciudadanía pide pena de muerte, empalamiento público al consumidor, porque además asocia al consumo como un factor criminógeno, entonces estamos perdidos y no tiene capacidad de hacer política el Aquí gobierno. ya se han ido planteando algunas cosas. Incluso me quedo con esto último de la pedagogía de los actores políticos y de la separación de la política pública y prevención. Lautaro. A ver, hay tantas lecturas, tantas formas de abordaje. Yo quisiera enfatizar un poco en todo lo que significa la construcción del imaginario mafioso, ¿no? Es impresionante, se estaba viendo De los narcos. de los narcos, ¿no es cierto? El éxito que tienen las películas de narcos. Tiene alto rating. Claro. Si no hay que ver solo la empresa privada cómo auspicia los programas de televisión. Pero no solamente la empresa privada. Pablo No, Escobar es todo, Superman. todo. Pablo Escobar Hasta es los Superman. actores políticos en campaña. Claro. Es como el Che. Entonces, pero lo más interesante, y esto en Rosario, ¿cómo se llama la novela? Rosario Tijeras. Tijeras. Es ver cómo se constituye un paradigma para los jóvenes. O sea, es un imaginario de éxito. Y queremos hablar de prevención. Claro. Claro, nadie está hablando de censura previa, pero hay una autorregulación ética Pero también claro, de los medios. y entonces un joven que por sus condiciones sociales, económicas, etcétera, no ha hecho universidad, no le interesa la universidad y demás, realmente no tiene futuro, digamos, como para construirse su casita después de tantos años, etcétera. O sea, el dinero fácil, el dinero inmediato y además la posibilidad hedonística, la posibilidad del goce, digamos, mujeres, etcétera. Pero voy a lo siguiente para complementar todo este análisis que tú estás haciendo. Jorge, con buen criterio, dijo, hizo una separación de la pasta de la cocaína y la H. Y dijo, ¿dónde llega esto? A los estratos, A los pobres. A los pobres. menos recursos Así y es. donde más ha existido ausencia de Estado. Seamos francos. Claro. O sea, las cosas como son. Ausencia de Estado. Porque esa concentración de riqueza nos ha llevado a ser ausente en otros lados. Pero además Esas son las el brechas. servicio público que le puede garantizar el Estado es el servicio público de la cárcel. Que es absurdo. Que es absurdo. Entonces, vamos a lo siguiente. Dentro de esta separación de política pública y prevención y con esta necesidad de tener pedagogía a los actores políticos para establecer verdaderas políticas, entonces la solución sería a profundidad en un proceso de largo plazo es un Estado presente donde más le duele a la sociedad, que es la generación de la pobreza, y que no hay entonces la construcción y la generación de oportunidades para el desarrollo de esa población, para que puedan tener políticas, educación de prevención y capacidad de discernimiento. Lautaro Ojeda. A ver, yo quiero reaccionar frente a una palabra que es muy frecuente y que tú la has señalado, la solución. Yo no creo en soluciones, yo creo en procesos. Porque se dice, Sí. vamos a solucionar este tema como que aplicamos esto y ya, Ya vamos a ya desaparece el problema. Ni un digamos. usador más de drogas. Exactamente, entonces creo que Terminemos. el discurso político ha ido por el lado de las soluciones, ¿no es cierto? Cuando estamos viendo en esta breve mesa, ¿no es cierto?, el carácter así multifacético, monstruoso, pero además lo estamos viendo, claro, de una enorme complejidad. No hemos tenido tiempo de ver, por ejemplo, todo lo que significa la droga, los cárteles y más, penetrando a los gobiernos, penetrando a las sociedades, corrompiendo a las sociedades. Bueno, ¿No es cierto? fue algo, en Colombia lo pudimos vivir, ¿no? Claro, pero vean lo que pasa en México, vean lo que pasa en Brasil. O sea, de ahí que se habla de un narcoestado, ¿no es cierto? Se habla de cómo el Estado está involucrado, pero la legalidad también, la legalidad débil. Por lo tanto, el objetivo, digamos, de los narcotraficantes no es combatir al Estado, sino utilizarlo. Utilizarle al Estado, Pero claro, es que el utilizar Estado a la tiene- sociedad. cuando yo digo que el Estado tiene que estar presente, me refiero a eso. Claro, Me claro. refiero a eso. El Estado no hay que entenderlo, discúlpame, no hay que entenderlo solamente como el poder. No, evidentemente. Sino el Estado, en cuanto a política discursiva, por ejemplo, en el profesor, tanto en el profesor como en el estudiante, en el papá como en el hijo, ¿comprendes? Sí. Ahora, El garante de derechos también. vamos, Gabriel, el garante de derechos, pero la sociedad civil está participando realmente, porque me da la impresión que este es un tema, defiendo la tabla, no defiendo la tabla, pero
Es un tema pedagógico. Sí, es un tema pedagógico, pero desde la asociación, yo sé que es difícil, porque tampoco le podemos echar el muerto, como se dice coloquialmente, a la sociedad civil. Es decir, ¿cómo percibe la sociedad civil? Bueno, en el caso de nuestra organización, que es Ecuador Canábico, llevamos trabajando desde el 2008. Y desde el 2008 la propuesta siempre fue llena de contenido. Nunca fue una propuesta por el uso de las sustancias o por por el placer individual. Entonces, ¿cuál es el contenido? El contenido va primero por dar pautas que puedan llevar a procesos de solucionar este problema y este fenómeno tan amplio. ¿Cuáles son esas pautas, Gabriel? Una de las más importantes y que estamos proponiéndola ahora desde el proyecto psicoactivas.info es la reducción de daños. La reducción de daños es una metodología que se está llevando ya en muchos países en el mundo y hay un gran poder que ha ejercido la sociedad civil desde ahí. Porque muchas veces los estados no han sido los primeros que han tomado estas políticas de reducción de daños como una opción. ¿Qué significa reducción de daños en esta propuesta? Reducción de daños significa acompañar al usador de sustancias durante la etapa de consumo, porque no es que el consumo es irreversible. Acompañar durante la etapa de consumo a esa persona para tratar de cuidar su salud primero y de que salga vivo de esa etapa de uso. Un acompañamiento. Que salga vivo y con los menores daños físicos, psicológicos. Vamos a otro elemento de la propuesta. La otra es la participación de la sociedad civil. Nosotros sí hemos participado, ha habido otras organizaciones, en el 2008 éramos la única, pero ahora hay un sinfín de organizaciones de la sociedad civil que está reclamando el derecho a la participación y al diálogo que muchas veces se ha llamado desde el Estado. ¿Los han llamado a este último diálogo? No nos han llamado. Ese es el problema. No hay diálogo todavía. Ese es el problema. Pero lo hacen ver como diálogo. El anterior proceso de diálogo que tomó la Revolución Ciudadana para un poco enfocarse en lo que quería la sociedad, lastimosamente adoleció del problema que decía Jorge. O sea, lastimosamente no se vio el fenómeno realmente, sino que el diálogo llevó a que la sociedad civil, a que, bueno, digamos, los diálogos que se armaron en las juntas parroquiales, en los cantones, le pregunten a la gente que no sabe y que no es técnica sobre drogas, ¿qué quiere? La gente quiere que eliminen las drogas. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar con policía? No es así. Deben preguntarle a los técnicos y a los usuarios de sustancias qué debemos hacer con este problema y pueden ir saliendo algunas líneas como las que te explico. Los interlocutores no son los apropiados para el diálogo. Correcto. ¿Qué otra propuesta tiene la sociedad civil, en este caso es desde tu colectivo? Desde mi colectivo, una de las propuestas iniciales fue también la regulación del cannabis, como una de las sustancias más inocuas de todas las sustancias, en un margen amplio, ¿no? Tiene que ver sobre todo con el autoabastecimiento y el autoconsumo también, porque no es igual que estarle comprando al mercado ilegal, y además porque sabes la calidad, el origen, un sinnúmero de circunstancias que no sabes cuando que te entregas al comercio ilegal de sustancias. Entonces hay formas de reducir riesgos y daños, pero no solamente de eso, sino también de combatir al narcotráfico, no desde la guerra, sino desde pacificar esta situación, y una de las formas es el autocultivo. Cuando uno comienza a autoabastecerse, simplemente le deja sin método de financiamiento al narcotráfico. Y cuando pierde la capacidad económica el narcotráfico, se ve en serios problemas. Okay. Me parece que son grandes aportes, Gabriel, y los felicito por ese tema. Pacificar esta situación. Vámonos al tema Uruguay. A ver, porque el tema Uruguay marca, no lo quiero llamar de esta manera, pero no se me viene ahorita a la mente, un modelo, llamemos así. Marca un modelo, ¿verdad? No, marca, me refiero, marca un modelo en el tratamiento del tema, en el sinceramiento del tema, y entra este tema que para mí es un eje central, la pacificación. Jorge Paladines, luego Rodrigo, luego Lautaro y luego Gabriel. Me quedan 10 minutos, señores, así que bueno, sinteticemos. El caso uruguayo, quiero advertir que es propiamente uruguayo. Ojo. Correcto. Tiene parte, Uruguay es un país de no más de 4 millones de habitantes, es un país que además tiene otro tipo de economía. De Montevideo. De Montevideo nomás, la mayoría está en Montevideo. Y el proceso en Uruguay es de regulación del mercado del cannabis. Pero tiene una característica frente a Estados Unidos, que en Estados Unidos, en algunos estados, hay iniciativas particulares privadas, como especie de la Philip Morris de la marihuana.
la regulación es estatal en Uruguay y se gira alrededor de 3 ejes. Dispensación farmacéutica, que comenzó esta semana, Claro. el autocultivo y el cultivo membrecial. Esto es importante porque aquí se rompe un paradigma. El prohibicionismo le beneficia a los carteles, a las organizaciones criminales, porque convierten Le en estamos oro, dando de comer a convierten eso. en oro cualquier porquería. Yo recuerdo claramente cuando en las cárceles se traficaba, se negociaba los bidones de agua, porque se convertían en almohada. Te vendían a $1, a $2. Alguna vez hice visita también desde la universidad en la cárcel. Y esto tenía un costo. Un cigarrillo que no se le permite entrar a un privado de libertad puede costar afuera 50 centavos. En la cárcel vale $5. El prohibicionismo convierte en oro cualquier porquería. Y lo que hace el proceso uruguayo es racionalizar y quitarle el poder a los carteles, el mercado ilícito, porque al final es un tema de ilicitud. No te vayas muy lejos. Es un problema. El tema del alcohol, del licor en Estados Unidos en la guerra contra el Claro, licor y ilegal. los estados ganan porque al final es un tema de tributos, de rentas, entonces en el caso del tabaco, de externalidades, de impuestos, y yo creo que el ejemplo económico del modelo uruguayo es plausible en la medida de lo que la política ecuatoriana decida hacer. ¿Ya no podemos valorar el modelo uruguayo? No, es un proceso lento, Ok, parsimonioso, vale. me parece Ya. que todavía no es sujeto de medir. Pero debemos entrar en un proceso para poder evaluar. Si no, no vamos a poder evaluar nunca nada. Es que quiero advertir que aquí nadie Ok. tiene la antorcha de la verdad ni ha venido con el búho de Minerva. Me parece que en gran parte las políticas de drogas parten en evidencias, pero también de experiencias exitosas. No solo se cita el caso uruguayo, ¿por qué no citamos el caso portugués? Ok. El caso canadiense. Bueno, vamos. Pero estamos hablando de Uruguay por la región. Archivemos al búho de Minerva y vámonos al modelo uruguayo. Realmente, yo les voy a contar una anécdota. Yo estuve en Uruguay un día en el que el presidente... ¿En la época de Pepe Mujica? de Mujica, un día en el que el presidente dijo que a estos drogadictos, a estos marihuaneros, etcétera, la única manera de manejarlos adecuadamente para que dejen el uso es llevarlos a los cuarteles, encerrarlos en los cuarteles, que el régimen cuartelario militar los va a cambiar. Y lo publicó la prensa local. Yo vine acá y en esa época todavía existía el hoy. Yo le repliqué al señor poniéndole los puntos sobre las IES. Claro, a mí me dio patatús cuando 3 meses después el hombre cambió radicalmente. Claro. Bueno, que no reconocer un problema es agrandarlo. Claro. Cambió radicalmente y no sé cómo se inspiró también, que dio una solución absolutamente lógica. Correcto. Correcta. Puede haber otras soluciones, pero esa es bastante viable y puede inclusive mejorarse en algunas cosas. Pero está la importancia del equipo, Rodrigo. A ver, si un hombre hace 3 meses dijo eso y después de 3 meses cambia, es porque seguramente no es que se inspiró en el búho de Minerva, sino que hubo un equipo detrás de él que le planteó soluciones alternativas bien argumentadas, bien sustentadas. Sí, pero hay algo que le pertenece a él. Que La decisión política. Que no solamente, exacto, no solamente que tuvo un equipo, sino que él tuvo una actitud benevolente ante el problema. Entendió. Él no estuvo con metralletas. Él seguramente con lo que le caracterizaba a él, con esa cierta humildad, llamémosle así, él seguramente escuchó y dijo, por aquí está la solución. Ok, luego de esa anécdota que marca una hoja de ruta, volvamos al modelo uruguayo ya en instrumentación que planteó algunos ejes, Jorge, y que incluso se inició el tema de la comercialización en farmacias esta semana. La dispensación farmacéutica esta semana. ¿Sí? Bueno, hace falta, para nosotros hace falta armar un equipo, un nuevo equipo que se sostenga en una nueva ideología sobre las drogas. Desgraciadamente, a mi modo de ver, hubo un retorno, hubo un regreso a mediados del gobierno pasado de volver a la penalización, de volver a reducir a la mínima expresión las dosis aquellas, esa tabla, que fue un avance, ciertamente un gran avance. Yo creo que es necesario que el gobierno revise el discurso sobre las drogas, que escuche, que llame a gente para construir nuevos discursos. Desgraciadamente estamos escuchando un discurso que Recurrente, repetitivo sobre el tema de las drogas, la malicia de las drogas, Okay. y eso hace daño al país. Gabriel, ¿cómo perdemos el miedo para tratar este tema? Y, por ejemplo, la tecnología de lo obvio dice imitar, igualar y superar. De pronto el modelo uruguayo es muy naciente, pero
estos temas dan resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y eso es construir sobre lo construido. ¿Cómo perdemos el miedo? Bueno, nosotros, como te había contado, desde el 2008 hemos presentado propuestas. En un primer momento las organizaciones de Ecuador no teníamos contacto con organizaciones de otro país, así que eso nos permitió marcar también un camino propio, unas propuestas propias, sin alcances parecidos a los de Uruguay, que iba avanzando también junto a nosotros hace algunos años. Y creo que la mayor forma de perder el miedo y de que la sociedad, sobre todo ecuatoriana, pueda perder el miedo que le han inducido los medios y también el Estado sobre las drogas es la información. Hablábamos hace un momento de algún método pragmático y la reducción de daños es bastante pragmática. Es además brindar toda la información posible sobre la sustancia al usuario para que sufra los menores riesgos y daños asociados a su consumo. Entonces, nosotros creemos que fue parte también la información del proceso de Pepe Mujica. Recuerden que él metió el proyecto y saltó medio país a decir, no, no estamos de acuerdo con eso. Él dijo, retiro el proyecto. Claro. Y voy a informar a la sociedad hasta que la mayoría de la sociedad me diga que está de acuerdo con el proyecto y volvió a meter. Eso es una acción totalmente lógica. No es imponer a la sociedad siquiera como aquí se hizo la tabla, que disculpen, es un avance, pero no se hizo de la manera adecuada. No hubo la información adecuada hacia la población, por lo que creyeron que en realidad la tabla permitía a cualquier persona consumir ciertas cantidades. Entonces yo creo que tal cual lo hizo el presidente José Mujica, aquí en el país debería haber primero un diálogo gigantesco sobre drogas y luego el Estado también ponerse en la camisa de brindar información adecuada para que sepan la ciudadanía lo que se puede hacer y cuál es el cambio de discurso que se puede tomar alrededor de las sustancias. Acabas de tratar otro tema. Primero el tema de la convicción, que para mí eso es fundamental. El tema de la decisión política que menciona Rodrigo. Pero por otro lado, es que esto no es cuestión de imponer desde el poder de los estados, desde los poderes. Esto es cuestión de generar la convicción. Y tú generas la convicción cuando comunicas, trasladas, debates, recoges los argumentos, procesas y juntos. No significa que al 100%, pero por lo menos tienes una gran aceptación de la ciudadanía en la política pública, Lautaro. A ver, sobre el mismo tema, sobre el tema que estamos tratando, que es el tema uruguayo, surge frecuentemente el tema de modelo, que nuevamente yo no estoy de acuerdo. O sea, en Uruguay se da una realidad de acuerdo a un contexto, de acuerdo a una historia, de acuerdo a una visión política, etcétera, etcétera. Entonces decir, a ver, el modelo de Uruguay es trasladable a Ecuador, creo que no es así. Tiene que construirse aquí con los elementos que se ha ido dando. Entonces, cuidado tener esto, y esto es muy... O sea, no es cuestión de hacer copy-paste, eso estamos claros. Exacto, no, pero esto es una tendencia. Recuerden ustedes paradigmas como la tolerancia cero de seguridad ciudadana. ¿No es cierto? Se trajo al alcalde de Giuliani, etcétera. Y esto es en general, creo que hay que salir de eso. Está bien, es importante aprender de eso, ¿no es cierto? Pero cuidado quedarse ahí. Creo que hay que construir. Bueno, por eso, y parte de esa construcción es algo que tú manejas muy bien. La investigación es fundamental. A eso voy yo con los pocos minutos. Cuando yo observo en las universidades, que se supone son los centros de producción, de investigación, no hay nada, o casi nada, sobre esto. O sea, la universidad está ausente de este tipo de temas. Incluso el otro día hablaba yo en una universidad muy grande, que tiene 20 facultades. Decía, ¿por qué no conformar desde el rectorado, lo que sea? A ver, entre derecho, psicología, etcétera. Equipos, no, cada uno baila. No me hagas hablar de la academia. Cada uno baila con su pañuelo, cada uno es autócrata. No me hagas hablar de la academia, que con excepción de ciertos catedráticos o docentes como ustedes, caballeros, la academia en su conjunto en general no aporta con ideas, con pensamiento, con propuestas. Bueno, conclusiones, 30 segundos, Gabriel. Nada, creemos profundamente en la reducción de daños, creemos que las personas pueden seguir teniendo todos sus derechos, como lo dice la Constitución y los derechos fundamentales, que los usuarios de sustancias somos humanos como todo el resto de personas, no tenemos ni más ni menos derechos, no estamos pidiendo benevolencia con nosotros, estamos pidiendo que se hagan cuestiones técnicas y que se trabaje en diálogo con nosotros. Esas serían las conclusiones y creemos definitivamente que la guerra contra las drogas
y la mano dura no es la salida, y ese sería el pedido hacia el diálogo que están encaminando en el Gabriel, gobierno. muchas gracias. Lautaro, 30 segundos. A ver, Volví enseguida contigo. se está hablando del acuerdo nacional. ¿Acuerdo nacional entre quiénes? Entre partidos políticos. Ni siquiera partidos políticos. Entre propuestas de actores políticos en una de campaña. algunos. Sigue, sigue. ¿No es cierto? O sea, realmente, si hablas de un acuerdo nacional, hay que entender qué significa la nación. Hay que entender qué significa ese acuerdo. Y luego lo que tú mismo decías. A ver, en el supuesto caso que se convoque a aquellos, ya se ha ido mencionando uno que otro actor más, ¿cómo se procesa eso? ¿Se lo recibe? ¿Se lo procesa? ¿Se lo reconstruye? ¿Se le devuelve? Eso no se ve. Claro, porque no hay ni siquiera metodología. No hay metodología, Claro, exactamente. así es. Gracias, Lautaro. Jorge. Sí, yo creo que el gobierno debe entender que los derechos no son conquistas cedidas, son conquistas ganadas. Y las tablas no pueden ser la piñata a la que todo el mundo le quiere dar ahora. Además, porque no existe una evidencia científica que relacione a los umbrales, las tablas, con el aumento del consumo y con el microtráfico y el delito. Aquí tenemos dos opciones. O involucramos los elementos de la democracia participativa en el diálogo, o comenzamos a hablar filipino. Y ojalá que algún día inauguremos la participación real ciudadana. Yo sé que a cierto consejo no le va a gustar. Que no se esto, justifique pero el manodurismo con el diálogo. Rodrigo Tenorio, cierro contigo. Gracias. Primero, empezar a hablar de las drogas. No desde la policía que tenga su discurso propio, está bien. Hablar y hablar y hablar más y más cada vez de las drogas. Con estos nuevos lenguajes, con estos nuevos discursos en la escuela. No meter perros policías a la escuela. Correcto. Meter a la escuela palabras, discursos, Educación, diálogo. Hablar de lo que son, como hemos hablado aquí, pero no con perros policías. ¿Comprenden? Cuando haya esto, entonces estaremos quizás listos para construir otras estrategias de prevención del uso de drogas. Prevenir no es condenar. Prevenir es dialogar, hablar y todo lo demás. Yo creo que el país está bastante, casi en un cero al respecto de las drogas. Prevenir es igual a construir. Correcto. Queridos amigos, muchas gracias. He disfrutado este pulso político porque me ha permitido refrescar mi mente, refrescar mi corazón, refrescar mi alma, salirme de la coyuntura política, salirme de la coyuntura económica. Pero esa es nuestra intención. Aquí no se trata de hacer ruido. Aquí lo que se trata es de facilitar insumos a la ciudadanía para que nosotros, a través del pensamiento, podamos construir una verdadera nación. Ya basta la discusión del temor, del miedo. Temores por la política, temores por la religiosidad, temores por muchas cosas. Pero los problemas, no solo que hay que enfrentarlos, sino hay que saberlos enfrentar. Y se los enfrenta debatiendo, analizando, no haciendo ruido, con argumentos, con sustento, con intercambios de ideas, llamando a los interlocutores que quieren dialogar, pero no que se quieran quedar en la superficie, sino que quieran penetrar en la mayor profundidad del tema. No reconocer un problema es agrandarlo. Y los actores políticos en el Ecuador creo que lo están agrandando. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Los espero el día de mañana en Pensamiento Crítico y el próximo martes con más de Pulso Político. Muchas gracias, caballero.